que continúa secuestrada por parte del ELN. ¿Van a ser liberados? Bueno, en parte de eso estaremos hablando con Ellen Aranzales, que es la esposa de Juan Carlos Baiter, que es un odontólogo que fue secuestrado por la guerrilla el 18 de octubre. Helen, ¿cómo le va? La saluda aquí Darío Misraji. Muy buenos días, Darío. Helen, lo primero que le quiero preguntar para comenzar este diálogo es, ¿qué sabe usted hoy de su esposo? A la fecha no tenemos ninguna información de dónde está mi esposo, cómo está él. Estamos igual que el día 18 de octubre. ¿Qué pasó el 18 de octubre? El 18 de octubre, cuando nos dirigíamos a llevar a nuestros niños Jerónimo y Sara María, de 6 y 4 años, los llevábamos al colegio y nuestro vehículo fue interceptado por otra camioneta. A mi esposo lo bajan violentamente hombres armados, se lo llevan en esa camioneta y lo último que supimos es que la camioneta en la que se lo llevaron la encontraron incinerada vía el Banco Chimichagua. Es lo último que supimos de él. Y ustedes, en el momento, los hombres que se lo llevan, ¿tenían algún tipo de identificación? ¿Les dicen a qué grupo pertenecían? No, en ningún momento ellos no median palabra con nosotros. Simplemente obligan a abrir las puertas del carro, lo cogen por el cuello, se lo llevan. De parte de los que se lo llevaron, no tuvieron comunicación. ¿Qué pasó con las autoridades? Porque obviamente ustedes hicieron la denuncia y entonces... Bueno, desde el mismo 18, nosotros hemos recibido acompañamiento por parte de la policía, por parte del ejército. Ellos supongo que están haciendo lo propio del caso, el tema de las investigaciones, están trabajando en el caso, pero hasta la fecha no tenemos noticias del paradero ni de cómo está mi esposo. Ujú. Ustedes, las autoridades, tienen la sospecha de que estaría en manos del Ejército de Liberación Nacional o puede ser que esté en manos de otros grupos? Pues todo indica que son ellos, que es el ELN, teniendo en cuenta el método operandi, cómo se llevaron a mi esposo, la manera en que se desplazaron, la gente, los lugareños de por donde se desplazaron, lo que afirman es eso. Hmm. ¿Cómo vivió primero toda la saga en torno a el secuestro de Mané Díaz, lo que fue su posterior liberación, digo, en función de todo lo que sucedía con su esposo, ¿no? Bueno, esto que pasó con el padre del futbolista fue un vivo ejemplo de que sí podemos hacer las cosas. Así se pueden hacer las cosas, sí se puede lograr la liberación de los secuestrados, porque eso fue una misión maratónica, un despliegue de autoridades, una búsqueda intensiva que finalmente lograron el objetivo, hubo una respuesta satisfactoria. Hoy en día el señor Manuel pues está en su casa sano y salvo. Es una alegría para ellos y para todos, porque en realidad uno se alegra por el bien de los demás, pero también nos queda el sinsabor a los familiares de las que tenemos personas secuestradas que hace más tiempo no recibimos una respuesta. O sea, si lo hicieron por una persona, ¿por qué no hacerlo por los demás? ¿Por qué no todos tenemos derecho a ese reencuentro o a vivir esa misma alegría? Entonces, sí nos queda ese sinsabor de por qué uno sí y los demás no. Hay ahí como una sensación de desigualdad, de que no todos valen lo mismo para la guerrilla y para el gobierno. Desafortunadamente, o sea, no es que lo digamos nosotros, los hechos hablan por sí solos.
Los hechos hablan por sí solos, teniendo en cuenta de que el señor Manuel Díaz no era el único secuestrado. Para la fecha del secuestro del señor Manuel Díaz, ya mi esposo completaba 10 días, hay un adulto mayor también, un señor de 87 años que también lleva rato, hay gente que data del 2020, entonces no es el único secuestrado, no era el único secuestrado. Somos más las familias que estamos atravesando por este flagelo del secuestro. ¿Que tienen un vínculo? ¿Están organizadas? ¿Usted y los otros familiares están tratando de unirse justamente para plantear sus reclamos? Pues semanas antes coincidimos en el Senado de la República, la esposa de Fabián Arias, un joven, un muchacho que también había sido secuestrado en Ocaña, y la hermana de John Jairo, también secuestrado por norte de Santander, en Cúcuta. Nos unimos, hablamos al Senado, a la Cámara, tocamos muchos medios de comunicación. Afortunadamente para esas dos familias ya Fabián y John Jairo se encuentran en casa, ya fueron liberados y pues los demás seguimos a la espera. Hmm. ¿Tiene una idea por lo menos de cuántos son los que están en la misma situación que su esposo? Bueno, unos semanas anteriores, el, el, ¿qué? El defensor del pueblo emitió un comunicado donde tenían en su poder aproximadamente un número de 91 personas. 91 personas. En ese listado aparecía Fabián y también aparecía John Jairo. Supongo que menos esas dos personas, pues continúan los mismos que están en ese listado. ¿Y cómo recibió esta comunicación de un acuerdo para no secuestrar más gente? Bueno, para mí eso me parece una excelente noticia, que ya haya un compromiso de algo que se creía obvio, pero que no se cumplió evidentemente. El hecho de que haya un compromiso muestra una voluntad de cambio y una voluntad de paz. Lo que llama la atención es que son compromisos para el 2024. ¿Y qué pasa con las retenciones que se llevaron a cabo en años anteriores? ¿Qué pasa con la retención de mi esposo? De mi esposo no sabemos nada hace 2 meses. Hoy cumple 2 meses y no tenemos ni idea. No sabemos. Entonces, es un gran avance el hecho de que haya un compromiso, el hecho que ya haya una voluntad de no continuar con las retenciones, pero sí me surge la duda de qué va a pasar con los que ya están retenidos. En la zona en la que viven ustedes, ¿había ocurrido de conocidos, no sé si familiares, amigos o conocidos de ustedes, el tema de los secuestros, de que secuestraran a algún miembro de la comunidad? No, esto no es algo común. Esto ha sido un evento desafortunado que ha impactado no solamente a la familia, sino una comunidad, a un pueblo entero. Esto se consideraba un pueblo tranquilo hasta que ocurrió lo de mi esposo. Ahora, y se ha visto, por supuesto, en el pasado, ¿no? Del pasado en Colombia, los secuestros de grandes hacendados, de grandes empresarios, en función, siempre justificándolos de forma terrible, ¿no? Con la idea de recaudar. ¿Es el caso de su esposo? ¿Es un gran empresario, una persona muy poderosa allí en Colombia? No, mi esposo es un joven emprendedor. Nosotros tenemos una pequeña clínica odontológica
donde él con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante. Entonces, eh, de pronto lo que les ha podido llamar la atención es que su padre es el gerente de una clínica de tercer nivel aquí en la región, pero por su naturaleza de ser una empresa prestadora de servicios de salud es algo que es bien para la comunidad, Claro. que más que ser un activo es algo que es de gran beneficio para todos. Que, bueno, no sé si, o sea, aquí estamos especulando con respecto a eso, porque hemos tratado de pronto de buscar las razones o las posibles razones por las que se llevó a cabo a eso. Pero si lo decimos que es personal por Juan Carlos es un emprendedor. Es un emprendedor, un empresario que ha empezado desde lo más pequeñito para lograr lo que tenemos hoy en día. ¿Tienen hijos, Eren? Sí, señor, tenemos 2 hijos. Tenemos un niño de 6 años, Jerónimo, y una nena de 4 años, Sara María. ¿Qué les preguntan acerca de su papá? Bueno, esto que pasó con su papá es un evento tan desafortunado que pasó ante los ojos de ellos, lo que hace más difícil de manejar la situación, porque es un recuerdo que tú no puedes borrar de la mente de ellos. Entonces, preguntan por su papá cuando se levantan, durante el día, antes de dormir. Las noches son supremamente difíciles, porque al ver que ya pasó un día, que nuevamente van a dormir y que el papá aún no está en casa, es difícil y es lo que yo he tratado de manifestar a estas personas que tienen en su poder a mi esposo, que tengan en cuenta que hay niños en medio, que hay niños que están pidiendo a su papá, que ese papá también se está perdiendo de cosas con sus hijos, que hay maneras, buenas maneras de hacer las cosas, que si realmente queremos y tenemos una voluntad de paz, el mayor paso sería devolver a su familia a esas personas que están retenidas. En el caso específico de mi esposo, son 2 niños que vieron todo lo que pasó con su papá y que todos los días lo preguntan y lo extrañan, que todos los días lloran y que para esta época donde todos sus amiguitos, todas las familias y ven que todos los demás comparten familia, con mamá, con papá en casa, se hacen la pregunta de por qué mi papá no está aquí. ¿Cómo le explicas tú a un niño que todavía estamos viviendo en un país que está en medio de la violencia y que suceden estas cosas que no tienen explicación? Entonces, yo sí quiero aprovechar este espacio para decirle a esas personas que por favor, que qué mayor acto de paz, que qué mayor acto de voluntad que la liberación de todos los secuestrados. Todos tenemos derecho a compartir en familia. Esta época que sea de paz, de reconciliación. Que por favor le devuelvan a su papá a mis hijos. Que ellos también deben tener familia, que los extrañan en casa. Si tuviera la posibilidad de hablar con el presidente Petro, ¿qué le diría? Que por favor fuera tema prioritario el tema de los secuestrados. Que uno entiende que Colombia es un país donde a diario ocurren cosas que merecen de su ocupación, pero el tema de los secuestrados es un tema prioritario, que no debe estar bajo su óptica si es una figura pública, que todos los colombianos merecemos estar en casa,
que todos los colombianos que están siendo víctimas y están siendo retenidos merecen ser buscados y están retornados a sus casas y a sus familias. Esto es un tema prioritario. Esto merece que sea tratado inmediatamente. Esperemos que haya novedades positivas en los próximos días, Eren. Le enviamos un saludo y gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes por aperturarnos estos espacios para poder alzar la voz por todos nuestros familiares. Yo alzo la voz por mi esposo, por Juan Carlos Baiter, y no solamente por él, sino por todas las personas que en este momento están retenidas y que están lejos de sus hogares. Que por favor, libérenlos a todos ya. Gracias, Eren. Muchas gracias a ustedes.